buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, ya estamos a día jueves y hoy tenemos reunión, servicio en la iglesia, así que preparados para recibir esta noche lo que Dios tenga, su ministración, su palabra, pero también vamos por la palabra de esta mañana, la que necesitamos para el día de hoy, este devocional, que esperamos sea de mucha bendición para su vida. Amén. Pero ahora vamos ya, no nos demoramos más, nos metemos en la palabra de Dios, oramos juntos por este día y nos preparamos para leer. Padre, yo te doy gracias y te pido que bendigas en este día tu palabra, que nos hables por medio de ella. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ayer yo les compartí acerca de Deuteronomio capítulo 1 y hoy quiero retomar el tema con lo que sería la segunda parte. Porque ayer le hablé de la necesidad de hacer morir cosas en nuestra vida, que por más que veamos la bendición, la gloria de Dios, en muchos aspectos, su fidelidad, pero hay conquistas que no van a llegar hasta que no estemos dispuestos a hacer morir en nosotros a aquellas cosas que frenan o demoran esas conquistas. Pero ahora quiero hablarte de otra verdad, de la otra cara de esta verdad, que está en Deuteronomio capítulo 1, el versículo 5. Deuteronomio 1:5 dice así: de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. O sea, me voy a quedar con estas palabras: resolvió Moisés declarar esta ley. Esa palabra resolvió es muy importante porque esa palabra proviene de una raíz que significa cavar profundamente o mirar atentamente. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés, ¿cómo preparó al pueblo? Fue y miró atentamente en la ley de Dios, miró profundamente en ella para extraer de la palabra de Dios, de las verdades de Dios, riquezas, para darle al pueblo enseñanzas de vida, a fin de preparar al pueblo para entrar a la tierra prometida. O sea, Moisés le dio principios de vida. Le dijo: cuando ustedes entren a la tierra, y ustedes lo van a ver en Deuteronomio, ustedes tienen que cuidarse de esto, ustedes tienen que hacer así, ustedes no pueden dejar de hacer esto, ustedes tienen que practicar esto. Le dio principios de vida y esos principios de vida los extrajo de la palabra de Dios. Y esto es una enseñanza verdadera, tremendamente verdadera para nosotros. Necesitamos edificar nuestra vida sobre principios basados en la palabra de Dios. Jesús nos dio este ejemplo cuando dijo que el que edifica su casa sobre los principios de Dios, sobre las verdades que Él enseñó, es como el que edifica su casa sobre la roca. Pueden soplar vientos, venir ríos, pero la casa va a permanecer porque está fundada sobre principios sólidos. Esto mismo le pidió Dios a Moisés cuando le dijo que debía enseñar al pueblo el camino por donde debía andar, pero también le debía enseñar cómo debía hacer. Y esta es una verdad que nosotros tenemos que entender. Mi amigo, nosotros tenemos que empezar a formar nuestra vida en base a principios bíblicos, a decir: esto se va a practicar en mi vida, yo voy a hacer de esta manera, tomar las enseñanzas de la Biblia y aplicarlas a mi vida, pero como principios de vida, y no solamente aplicarlas o establecerlas, sino enseñarlas a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, para que ellos también practiquen esos principios. A ver, para que tengas una idea por qué yo te digo que esto es el complemento. Por ejemplo, Efesios en el capítulo 4 nos dice: el que hurta, no hurte más. En otras palabras está diciendo: hagan morir el robo en sus vidas. Pero no termina ahí el versículo, sino que dice: si no trabaje y gane su sustento y dé al que no tiene. O sea, no solamente te quita algo, sino que te agrega cómo vivir, cómo hacer a partir de ahora. Por ejemplo, dice, en otro texto dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, como hablábamos ayer, hacer morir toda maledicencia, toda manera mala de hablar. Pero dice también: sino la que sirve para edificación,
para dar gracia a los oyentes. O sea, cambia el vocabulario. No solamente consta en morir cosas, sino en poner principios. Yo cuando hable, yo voy a hablar palabras que edifican. Yo no voy a hablar palabras destructivas. Yo no voy a herir con mi boca. Eso es vivir sobre principios bíblicos. Yo cuando tenga que hablar, voy a hablar palabras que edifican. El que mienta no miente más, dice Efesios, si no diga la verdad. Comparta la verdad con el otro. Y en otras palabras dices, quítese malicia, quítese enojo, quítese de ustedes la ira, pero revístanse de paciencia, de amor, de esas cosas. Entonces está hablando de un cambio de actitud. Y eso yo lo tengo que entender. Nosotros tenemos que empezar a poner, a escribir si es necesario, a determinarnos, a practicar principios bíblicos. Y yo te digo esto, quizás no lo consigas de la noche a la mañana, pero empezar a caminar en esto. Yo no voy a mentir más, yo voy a decir la verdad en todo. Yo no voy a decir más palabras hirientes, ni palabras que ofendan, ni malas palabras. Yo voy a cambiar mi vocabulario, yo voy a decir palabras que edifiquen, yo voy a hablar bien. Y eso es empezar a cambiar, a poner principios. Yo voy a ser una persona de oración. Yo todos los días me voy a tomar un tiempo para orar. Eso es edificar tu vida sobre los principios de Dios. Por eso a mí me gustan tanto las escuelas y apoyo tanto a las escuelas, porque se hablan principios bíblicos, para que yo sobre principios extraídos de la palabra de Dios, yo pueda edificar mi casa, mi familia, mi economía, mi vida espiritual. ¿Sobre qué? Sobre principios basados en la palabra de Dios. Ahora yo quiero decirte, quiero que entiendas esto. Esto lo hizo Moisés, esto lo enseñó Jesús, pero esto lo enseñó también Santiago. En su libro, en Santiago capítulo 1, versículo 12, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella. Fíjese, mira perfectamente. ¿Qué hizo Moisés? Profundamente. Él indagó en la palabra. Acá que dice, mira atentamente, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Fíjese qué importancia de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Será bienaventurado. Yo no me quiero ir sin dejarte un ejemplo para que lo entiendas. Y es que cuando Eliseo estaba desarrollando su ministerio, vino a él una viuda a rogarle por sus hijos. Muchas veces hemos hablado de cómo Dios multiplicó el aceite de la viuda, pero mire lo que dice este texto en Segunda de Reyes, se lo dejo el pasaje, capítulo 4, versículo 1, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Escuche esto, estamos hablando de un hombre que es temeroso de Dios, estamos hablando de un hombre que era siervo de Eliseo, pero estamos hablando de un hombre que al morir dejó su familia tan endeudada que sus hijos iban a ser llevados como esclavos. Un hombre que creía en Dios, que honraba, que era temeroso de Dios, que respetaba, que servía a Eliseo, pero que muy probablemente manejó muy mal sus finanzas. Por eso la Biblia es un libro de principios, es un libro de principios para poner por práctica. No es solamente creer, no es solamente orar, es también caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto intentó hacer Moisés con Israel. Dijo, ellos van a entrar a tiempos de conquista. Yo les voy a dar principios bíblicos para que ellos caminen en ellos. Y si nos ponemos nosotros a ver, en estos años de prédica, Dios nos ha estado hablando de principios bíblicos, el principio de la oración, el principio, por ejemplo, de provocar, de ir atrás de la bendición, de golpear. Esos son principios que te hacen un conquistador. El ser diligente en tus tareas te hacen un conquistador. Y ese es el propósito de Dios, que nosotros podamos convertirnos en conquistadores. No solamente que nos quedemos con lindas palabras, no solamente que nos quedemos con lindos deseos, no solamente que nos quedemos experimentando cosas
preciosas que debemos experimentar en el Espíritu, sino que podamos caminar sobre principios de vida que nos hagan vencedores. Vamos a orar juntos para que Dios nos dé sabiduría y seamos esa clase de gente que conquista. Padre, yo te doy gracias y te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes y que nos guíes a trabajar sobre nuestras propias vidas, a poder nosotros trabajar en nosotros día a día, ir progresando, Señor. Esto no se trata de hacerlo todo en un día, pero ir progresando, ir aplicando, trabajando en los principios de Dios en nuestra vida, convertirnos en personas exitosas, convertirnos en conquistadores, Señor, en gente que camine en principios de bendición. Yo te lo pido. Háblanos, ayúdanos a tener en claro estas cosas. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias y te digo amén y amén. Esta noche, el domingo, cuando leas la palabra, cuando repases un mensaje, acostúmbrate a escribir principios, verdades que sirven para ser aplicadas en nuestra vida, y empieza a caminar por ellas y vas a ver cambios en tus realidades. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana para terminar la semana en un nuevo devocional. Bendiciones. Atráeme a ti, no me dejes ir, rindo todo